Bien, jóvenes, muy buena tarde a todos y cada uno de ustedes. Vamos a principiar con nuestro periodo del día de hoy. Tenemos unos 5 minutos de espera. Entonces vamos a continuar con el tema que teníamos con respecto a lo que es la perspectiva general de la administración financiera y el entorno financiero, que es el tema que estábamos viendo el último día. Tenemos por acá. Vamos a encender la grabadora como evidencia que nos queda de la clase virtual que corresponde al día de hoy. Eduardo, le escucho. Buenas tardes, Lick. ¿Tarde? Solo consulta, no sé si alguien ya se la había hecho o yo no puse atención. ¿Las clases las va a subir en algún momento? No, la grabadora nos sirve únicamente como evidencia de la clase que estamos recibiendo nada más hoy. Ah, muy bien. Muchas gracias, Lick. De nada. Bien. Bien. Dígame, Stephanie. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto saludarle. Igualmente. Fíjese que yo tenía una duda con el libro, pero no sé si se la puedo hacer ahora o hasta el final de su clase. Dígamela. Fíjese, Lick, que yo no sé si alguno de los compañeros ya adquirió el libro, pero yo ya compré el libro. La cuestión es de que en el libro viene una hojita en donde viene el código que le corresponde a cada alumno, me imagino yo, y es un código como personal de cada quien. Sí. Entonces yo seguí los pasos, pero a la hora de entrar digamos, a la plataforma que ellos utilizan, ya no me asigné porque ahí dice el nombre de cada catedrático. Entonces yo asumo que nosotros somos Salón 305 y en la plataforma dice el nombre suyo, que es Guillermo Rafael Recinos, y solo dice Salón 302 y Salón 304. Sí. Entonces no sé si algún compañero ya se asignó, o sea, yo no supe dónde asignarme, entonces ahí me quedé. Mire, Stephanie, le voy a comentar. Esos son los salones que correspondían al año pasado. Y la plataforma que corresponde al 2023 la están terminando de construir todavía. Y en una reunión que tuvimos el día de ayer con personeros de México, nos decían de que posiblemente ya el lunes esto tiene que estar terminado, ¿verdad? Entonces, digamos, por de pronto todavía no se puede hacer la asignación hasta que ellos no nos digan exactamente que ya está terminado todos los enlaces para poder asignarse hoy. Ah, correcto, licenciado. Sí, porque yo intenté entrar en otro móvil pensando que mi teléfono estaba malo, pero el problema es de que allí dice que la cuenta ya fue utilizada. O sea, prácticamente solo da un ingreso. Y ahí dice que cuando uno ingresa, posteriormente le van a enviar un correo. Entonces, como yo me asigné con mi correo, me imagino yo que a mí me van a enviar un correo al mismo para poder asignarme bien. Sí, al correo que usted puso en su asignación, ahí le tienen que comunicarse hoy. Ah, bueno, muchísimas gracias y disculpe el inconveniente ahorita. No tenga pena, hoy no se preocupe. Dígame, Yesenia. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Fíjese de que yo quisiera saber si en verdad nos van a hacer la asignación, porque igualmente yo ya ayer me asigné, como no sabíamos de que teníamos que esperar, entonces yo también me asigné, pero si nos van a rebotar todo esto, no sé si nos van a lograr dejar entrar nuevamente. No, sí se los tienen que dejar entrar nuevamente. Lo que sucede es que nosotros tuvimos la reunión con el personal mexicano hasta el día de ayer en la noche, ¿verdad? Entonces no habíamos hablado con ustedes de esto todavía, porque hasta anoche nos dijeron ellos esa situación de la plataforma. ¿No? Es decir, que sí nos van a dejar que volvamos a reingresar.
Sí, sí, tiene que dejarlos. Tienen Ok. que Y dejarlos. cualquier cosa, de tomo le avisamos para que usted también vuelva Sí, a hablar con él. exactamente. Cómo no, nosotros nos vamos a tratar de comunicar con ellos si tienen problemas con la asignación hoy. Así porque un compañero, como comentó que el año pasado él no pudo ingresar nuevamente. Entonces, ese era nuestro miedo también. Sí, pero de alguna manera se tiene que solucionar eso, Ok, porque en este caso la responsabilidad no es del estudiante, sino es de la plataforma que todavía no está terminada hoy. ok, gracias, De licenciado. nada, de nada. Bien, jóvenes. El día miércoles nos quedamos hablando sobre lo que es el tema del ciclo de vida corporativo. Platicamos sobre la vista de pájaro para ver las finanzas y platicamos también sobre los bosquejos que se puede hacer de una empresa exitosa. Entonces vimos esos 3 temas el día miércoles. ¿Verdad? Vamos a continuar con los temas de esta primera parte de la primera unidad. Y tenemos lo que se refiere a lo que es el gobierno corporativo. Miren, fíjense, jóvenes, que las empresas de cualquier tamaño que sean y los propietarios de la empresa son normalmente también sus directivos. O sea, al hablar de los directivos de una empresa, nos vamos a referir a lo que es la junta directiva. ¿Verdad? En la junta directiva, o sea, es la junta que va a dirigir los designios de la empresa. La junta que va a dirigir la asamblea de accionistas. O bien sea, si es una empresa individual, pues el propietario individual. Entonces, normalmente eso es lo que sucede, ¿verdad? En las sociedades, pues son los socios, según el tipo de sociedad, son los socios los propietarios de lo que es la organización. Ahora, dentro de una sociedad anónima, los que tiene bastantes accionistas, estos accionistas poseen una porción del número total de acciones. Normalmente no poseen todas las acciones porque entonces ya no sería sociedad, ¿no? Ahora, sucede también que los accionistas eligen a los directores. Los directores que son accionistas también están formando parte de accionistas y estos directores van a formar lo que es el consejo de accionistas o la junta directiva, como le llaman en otras instituciones, ¿verdad? Pero ellos no van a constituirse en gerentes porque ellos están a otro nivel. Entonces lo que hacen es que contratan a gerentes para dirigir las operaciones diarias de la empresa. Y los gerentes que son contratados van a trabajar en nombre de los accionistas. Pero viene una situación. ¿Quién va a impedir que tanto la junta directiva o los gerentes estén actuando a favor de sus propios intereses? Porque allí puede darse un choque de intereses, ¿no? La empresa lo que persigue es ganancias. Ese es el interés de la empresa, generar ganancias. Y el interés del empleado, el interés del trabajador
el interés del gerente como un trabajador más de la empresa, los intereses es ganar más, no quedarse ganando el mismo sueldo para siempre, ¿verdad? Y ahí entra lo que se llama un choque de intereses, porque si el personal gana más, la empresa puede tener menos ganancia. Y si la empresa persigue tener más ganancia, no le va a aumentar el sueldo a los trabajadores. Ahí no se da la relación ganar-ganar, ¿verdad? Así, tal como tal, es esa relación, ¿verdad? Bueno, esto se llama problema de agencia. El problema de agencia se da porque los directivos son contratados como agentes que actúan a nombre de los propietarios. O sea, los gerentes son contratados para actuar en nombre de los propietarios, pero ellos son contratados y tienen sus propios intereses también. Ahora, ese problema de agencia se puede resolver con el gobierno corporativo. Este gobierno corporativo no es más que un conjunto de reglas que controlan el comportamiento que tiene la empresa. Es el comportamiento que tiene hacia sus directores, comportamiento que tiene con los gerentes, con los empleados, con los mismos accionistas, con los acreedores, con los clientes, con la competencia, con la misma comunidad en la que se encuentra. ¿Verdad? Entonces, ese problema se da normalmente en cualquier tipo de empresas. ¿Cuál es el objetivo principal de una corporación? ¿O cuál es el objetivo principal de una sociedad anónima? El objetivo principal es sencillo. No es más que maximizar la riqueza de los accionistas. ¿Sí? Eso es exactamente el objetivo principal de una sociedad anónima. Entonces, fíjense que a los gerentes se les confía la propiedad de los accionistas. Y para poder maximizar la riqueza de los accionistas, deben ser muy buenos gerentes. La administración efectiva implica que los gerentes deben tratar de incrementar el valor de la propiedad que se les ha encomendado. ¿Sí? Es por eso que el objetivo principal debe ser maximizar la riqueza o el patrimonio de los accionistas. Esto no significa que la parte gerencial de la empresa deba violar leyes o consideraciones éticas. Tampoco deben ser indiferentes a las inquietudes de bienestar que tiene la comunidad, o en todo caso, a las inquietudes de bienestar que tienen los empleados. ¿Sí? Pero sí significa que ellos deben buscar el camino correcto para poder maximizar la riqueza de los accionistas. Fíjense que esa situación que se da de aumentar o maximizar la riqueza de los accionistas, esa la podemos ver que se da en cualquier sociedad anónima que haya. Porque, en todo caso, los mismos accionistas pueden demandar a la empresa si no está cumpliendo con ese objetivo, ¿verdad? O sencillamente
retirarse de la organización. Bien. Ahora, fíjense que en épocas recientes hay unas empresas que están optando por una nueva forma corporativa. Se llama corporación de beneficio. Este tipo de corporación amplía las responsabilidades fiduciarias de los gerentes para incluir distintos intereses de los accionistas. Eso es una de las situaciones que se da. Ahora, otro aspecto también es la maximización del valor fundamental de las acciones y el bienestar social, que van amarrados de la mano. Si una empresa trata de maximizar el valor fundamental de sus acciones, cabe preguntarse entonces, ¿esto es bueno o es malo para la sociedad? Bueno, generalmente es bueno, pues, es bueno. Con excepción de las acciones ilegales que puedan darse dentro de las empresas, como por ejemplo, que se lleve una contabilidad fraudulenta o contabilidad doble, que sean empresas monopólicas, por ejemplo. Otro aspecto es, según el tipo de empresa, que se puedan infringir los códigos de seguridad. También que no se cumpla con las normas ambientales y, en todo caso, tratar de engañar al cliente. ¿Verdad? Eso no es correcto. Porque las mismas acciones que maximizan el valor fundamental de las acciones también van a beneficiar a la sociedad. Ahora, ¿qué pasa con una perspectiva general de los mercados financieros? Fíjense, jóvenes, que con relación a los proveedores y a los usuarios, se puede identificar 4 grupos. Son los que se pueden identificar. 4 grupos. El primer grupo corresponde a las personas. O sea, nosotros podemos ser parte del primer grupo. Como platicábamos el día, ¿qué fue? El día miércoles. Podemos ser proveedores y podemos ser usuarios. Entonces nosotros, digamos, las personas individuales, los individuos, están formando el primer grupo. El segundo grupo lo forman las organizaciones financieras, como por ejemplo los bancos. Y otro grupo de empresas que puede incluirse allí son las empresas de seguros, que también son financieras. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo está compuesto por todas las organizaciones no financieras, o sea, todas las demás empresas. Supermercados, gasolineras, almacenes, abarroterías, en todas las empresas que no son financieras
integran el grueso del tercer grupo. Y el cuarto grupo, que puede ser proveedor o puede ser usuario, es los gobiernos, son los gobiernos. Son los gobiernos. Ahora bien, fíjense que los proveedores aplazan gastar hoy con esperanza de gastar más dinero en el futuro. Y a ellos incluso se les puede llamar ahorradores. Porque están ahorrando ahorita para poder gastar suficiente dinero en el futuro. Ahora, los usuarios reciben dinero en efectivo ahora con planes de pagar en el futuro. A ellos se les llama prestatarios. Entonces ya tenemos ahí los ahorradores o prestamistas y los prestatarios. ¿No? Bien. La mayoría de los particulares y las empresas son prestatarios y son prestamistas. Una persona o una empresa puede convertirse en prestataria de un crédito para poder comprar una casa, por ejemplo, su hipoteca. Pero también le puede prestar dinero mediante una cuenta de ahorros a un banco. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Vamos a depositar nuestro dinero al banco. Lo que hacemos es prestarlo para que el banco, que nosotros prefiramos, lo preste a otras personas. Sin embargo, en su conjunto, los individuos son ahorradores netos y proporcionan la mayor parte de los fondos utilizados por las corporaciones no financieras o por el grueso de las empresas. ¿Verdad? Fíjense que hay sociedades que no son financieras, ¿verdad? Sociedades que no son financieras, que tienen valores financieros. ¿Por qué? Porque a veces ellos compran y compran bonos. Compran también pagarés, por ejemplo. Y esos son valores financieros. Entonces, las corporaciones no financieras en su conjunto son prestatarios netos. La banca, o sea, los bancos y otras corporaciones financieras recaudan dinero con una mano y lo invierten con la otra. Por ejemplo, ya las personas depositan en cuentas de ahorro. Ahí lo que hace el banco es recaudar dinero. Pero luego prestan la mayor parte de ese dinero a los clientes empresariales. Ahí lo que están haciendo es invertir ese dinero que no es propiamente del banco, sino es el dinero de sus cuentavientes. Entonces, fíjense, jóvenes, que las corporaciones financieras son prestatarios netos de una pequeña cantidad.
así, resumiéndolo perfectamente. El proceso de asignación de capital. Las corporaciones financieras evalúan las oportunidades de inversión y dentro de su papel está la vinculación de los proveedores con los usuarios. Y eso hace que faciliten el intercambio real de efectivo por derechos sobre el efectivo futuro. Ahora, debido a que ese dinero se utiliza con fines de inversión, se llama capital. Esa transferencia de capital de los ahorradores a los usuarios ocurre de 3 maneras diferentes. Primero se da las transferencias directas de dinero y de valores. Por ejemplo, una empresa necesita dinero. Entonces, esta empresa se convierte en usuario. Esta empresa usuaria va a crear algunos valores. Va a crear bonos, por ejemplo. Va a crear pagarés. O a crear acciones comunes o acciones preferentes. Esta empresa lo que hace que esos documentos de valor o valores se los traslada al ahorrador. Al ahorrador como prestatario. Perdón, como prestamista. El ahorrador es un prestamista. Entonces se lo traslada al ahorrador como prestamista. Y este señor ahorrador le traslada el dinero a la empresa en su calidad de prestataria. Entonces, esa es el primer canal o la primera situación que se da de transferencia directa. Después, en segunda instancia, se dan las transferencias de manera indirecta cuando interviene un banco de inversión. Entonces, ¿qué sucede? Que viene la empresa prestataria y los documentos de valor o los valores se los entrega al banco de inversión. El banco de inversión le entrega esos valores al ahorrador o prestamista. Cuando él los tiene, le entrega el dinero al banco de inversión. Pero ese banco ya tiene comprometido el dinero. Se lo traslada a la empresa que es usuaria, ¿sí? O prestataria. Y allá se dio lo que corresponde al movimiento del préstamo. De manera indirecta y con el segundo tipo de canal. Después tenemos el canal número 3. Aquí no aparece un banco directamente. El que aparece es un intermediario financiero. Y funciona igual al banco de inversión. La empresa entrega los valores, documentos de valor al intermediario financiero. Este entrega los valores
al ahorrador o prestamista. Este señor ahorrador da el dinero, pero no se le da directamente al usuario, sino se lo entrega, el dinero se lo entrega al intermediario financiero. Y este señor intermediario financiero corresponde entregar ese dinero a la empresa usuaria del préstamo. Entonces, de esa manera es como los usuarios obtienen los fondos, ¿verdad?, que le van a servir para poder crear sus operaciones. Ahora, hay 3 características importantes del proceso de asignación de capital. En primer lugar, se están creando nuevos valores financieros. Se están creando nuevos documentos de valor. Esa es la primera situación que se da con relación a ese proceso de asignación. La segunda característica es que diferentes tipos de instituciones financieras actúan a menudo como intermediario entre proveedores y usuarios. Sí, porque cuando haya una institución financiera de por medio, ya la relación no es directa, sino es indirecta. Y la tercera característica corresponde a que las actividades se presentan en diversos mercados financieros. O sea, son distintos mercados financieros los que donde se puede cotizar esos valores. Entonces ahí los mercados financieros, entonces ya se constituyen en un intermediario entre lo que es el prestatario y el prestamista. Ya se convierte en un intermediario ahí. Ahora, los derechos de flujos de efectivo. Derechos de flujos de efectivo. Todo derecho sobre un flujo efectivo futuro se llama instrumento financiero. Cualquier derecho, o sea, un derecho está constituido por una cuenta por cobrar. O sea que esa cuenta por cobrar es un instrumento financiero. Los proveedores intercambian el efectivo por un instrumento financiero solo si esperan una tasa de rendimiento aceptable. De lo contrario, no hacen la operación. Al contrario, no hacen ningún tipo de operación. Mira bien. Un título o un valor financiero es un derecho estandarizado y reglamentado. Entonces, la variedad de títulos financieros es limitada solo por la creatividad humana. ¿Sí? O sea que una empresa puede crear cualquier tipo de instrumento, claro que lo hace con asesoría de los bancos, con asesoría de los intermediarios financieros. Fíjense, jóvenes, recordemos que los bancos o las empresas financieras, dentro de su estructura
de puestos, tiene trabajando lo que se llaman asesores financieros. Un asesor financiero no es más que un vendedor de dinero, ¿sí? Pero este asesor financiero va a tener la creatividad, el ingenio y sobre todo las regulaciones gubernamentales para poder crear documentos de valor, para poder crear un título o valor financiero. Porque esa es su especialidad. Ahora bien, puede haber riesgo de incurrir en una simplificación excesiva. Pero la mayoría de los títulos financieros, o sea, los valores financieros, se pueden clasificar por el tipo de derecho o por el tiempo real del vencimiento. Se puede hacer la clasificación correspondiente según sean las inquietudes o según sea el asesor financiero que se da. Bien. Los principales valores financieros que se dan es la deuda. En este caso, los títulos financieros son simplemente hojas de papel con las disposiciones contractuales que confieren a sus propietarios los derechos específicos sobre flujos de efectivo o valores específicos a recibir en el futuro. Los instrumentos de deuda, por lo general, tienen pagos y plazo de vencimiento especificados. Un bono puede pagar, por ejemplo, un interés del 10% anual y puede ser por 25 años, por ejemplo. Por decirles algo. Entonces, esos intereses son pactados desde el principio. Ahora, si la deuda tiene más de un año de vencimiento, o sea, se vence a un plazo mayor a un año, se llama el valor del mercado de capitales. ¿Sí? Por ejemplo, un bono. Un bono es a 25 o 30 años. Claro, hay bonos a corto plazo, 5 y 10 años, ¿verdad? Pero entonces todo ese movimiento se enmarca dentro del mercado de capitales. Hay deuda que es más corta y vence en menos de un año. Cuando la deuda está pactada a menos de un año, se encuentra en lo que se llama el valor del mercado de dinero. ¿Verdad? Por ejemplo, pudiera ser que se necesite, qué sé yo, 75,000 quetzales y que se pague en 75 días. Ahí estamos dentro del mercado de dinero.
¿Por qué? Porque es un préstamo a corto plazo. Es un préstamo que se va a recuperar rápido. Ahí estamos con lo que es la deuda. También dentro de los valores, de los tipos de valores financieros, encontramos el capital accionario. Fíjense que los derechos de capital accionario son un derecho sobre un valor residual. Por ejemplo, los accionistas de una empresa determinada tienen derecho a los flujos de efectivo generados por la empresa después de satisfacer las demandas de los tenedores de bonos, acreedores y otros derechohabientes. O sea, aquí podríamos decir que ese derecho que tienen los accionistas es lo que se llama flujo efectivo libre. Ya salió, la empresa ya canceló todos los compromisos que tiene y ya el efectivo que le quedó y es para poder ser repartido dentro de los accionistas. ¿Verdad? Ahora, las acciones no tienen fecha de vencimiento. Son un valor del mercado de capitales. Las acciones nunca se vencen. Tenemos el caso de un bono. Se vence en un plazo de 20, 25, 30 años. Un pagaré puede vencerse a 5 años, por ejemplo. ¿Verdad? Un préstamo fiduciario normalmente se vence a un año plazo. Pero en este caso, las acciones no son un préstamo, es una inversión que no tiene vencimiento, por consiguiente se encuentra dentro de lo que es el mercado de capitales. Otra figura que está dentro de los tipos de valores financieros son los derivados. Los derivados son títulos cuyos valores dependen o se derivan de los valores de algunos otros activos negociados. O sea, no son valores que tengan ese valor, valga la redundancia, propio. No, va a depender de otros activos que se están negociando. Por ejemplo, las entregas a futuro. Porque el valor que se asigna son dependientes del precio de los otros activos. Por ejemplo, la compra de café. Que se hace un contrato para entregar a futuro. El movimiento de azúcar también se entrega a futuro. Entonces esto hace que la venta se confirme, que la venta se afiance. Pero se corre el riesgo de poder vender más barato. Más barato lo que tenga el precio y el precio que tenga el producto al momento de realizarse la entrega. Porque pudiera ser que digan, miren, vamos a hacer el negocio hoy y nos vamos a comprometer a entregar una tonelada métrica de azúcar. El precio
va a ser este y lo vamos a entregar en el mes de diciembre, por ejemplo. Entonces, en diciembre, cuando se haga la negociación física, ya se sabe el precio que se está vendiendo. Es como digo ahí, puede ser que el precio esté mejor en el mes de diciembre. Un riesgo que se tiene que correr por parte del vendedor. Ahora, por parte del comprador, puede haber una ventaja. Una ventaja de que compre más barato que el precio que tiene el producto en la fecha de entrega. Entonces ahí el comprador está adquiriendo un mejor precio. Esos son unos ejemplos de lo que son los derivados. Y tenemos también un cuarto tipo de valor financiero, que son los híbridos. Estos híbridos son una mezcla de instrumentos de deuda, de capital y derivados. Por ejemplo, están las acciones preferentes. Las acciones preferentes tienen alguna característica de deuda y algunas tienen característica de capital. Entonces, por eso es que toman la figura de derivados. Tipos de derecho sobre flujos de efectivo futuros. Activos financieros bursatilizados. Algunos valores crean paquetes a partir de otros activos financieros. Este proceso se conoce como bursatilización. El hecho de que los paquetes estén integrados por varios activos financieros. Bien. Los detalles varían según los diferentes activos financieros. Recordemos que el activo financiero es aquel que se espera que genere flujos de efectivo en un futuro. Ahora, bueno, existen varios activos financieros, pero los procesos son similares. Por ejemplo, ¿qué pasa si un banco le presta dinero a una persona para que compre equipo para su casa? La persona firma un contrato de préstamo que le dará el derecho al banco, ¿sí?, de recibir pagos futuros del prestatario. Recordemos que en este caso el banco se estaría convirtiendo en propietario del documento, en propietario del contrato. Y ese contrato es el que da el derecho de recibir esos pagos futuros. Esa misma situación. El banco puede colocar muchos de estos contratos individuales en un portafolio.
y transferirlo a un fideicomiso. En este caso, ya que está creado el fideicomiso, forma o crea nuevos instrumentos financieros que pagan un conjunto prescrito de flujos de efectivo. En este caso, el fideicomiso registra estos nuevos títulos y los vende. El banco recibe el producto de la venta. Y los compradores lo que reciben es un nuevo título financiero que contiene un derecho sobre flujos de efectivo generados a futuro. Bien. Ahora, fíjense ustedes que suponiendo que el banco recibió efectivo cuando hizo la negociación de los préstamos bursatilizados, pues en este caso, el banco fue reabastecido en su fuente de fondos prestables y con eso puede realizar préstamos adicionales. Porque puede ser el caso de que nosotros tuviéramos ahorita una solicitud bancaria y nos dijera que no se puede dar. Que no se puede porque está en fase de recuperación. El banco tendría razón. Porque en este caso, el banco no tiene que asumir el riesgo de los deudores que no pagan. Entonces el banco tendría razón. Ahora bien, los compradores de los títulos decidieron o deciden asumir ese riesgo ante la expectativa de recibir un rendimiento justificable. Eso es lo que sucede. Si sabemos que definitivamente el riesgo es tan alto que no se va a tener ese rendimiento, mejor no se invierte. Se invierte en los activos, se invierte en otros. Pero si nosotros sabemos de que el activo que se está invirtiendo va a tener esos rendimientos que son justificables, entonces se hace la negociación. En tercer lugar, el comprador de un título tiene mayor liquidez que el banco cuando tenía el contrato de préstamo. Fíjense. ¿Por qué? Hay un mercado secundario activo para los títulos. Sí. En este caso, para los mercados financieros, tenemos el mercado primario y un mercado secundario. El mercado primario es aquel en el cual los títulos se venden por primera vez. O sea, los títulos financieros se venden por primera vez. Entonces, ese es un mercado primario. El mercado secundario se da cuando los títulos ya se han vendido en alguna oportunidad y se vuelven a vender. Ahí se está dentro de lo que es el mercado secundario. Ahí. Hay valores que están respaldados por algunas hipotecas. ¿Sí? Fíjense que la mayoría de los créditos hipotecarios
antes eran otorgados por asociaciones de ahorro y préstamo. En este caso, la gran mayoría de los depósitos de esas asociaciones de ahorro y préstamo provenía de personas que vivían en los vecindarios cercanos, de donde vendían. Las asociaciones de ahorro y préstamo agrupaban estos depósitos y luego prestaban el dinero a las personas vecinas y lo hacían en forma de hipoteca a una tasa fija. Los documentos eran hojas de papel firmadas por los prestatarios, comprometiéndose a hacer pagos específicamente a la entidad de ahorro y préstamo. Entonces de ahí es donde surgían lo que son las hipotecas. Porque en este caso, las instituciones reinvertían los pagos de capital en otras hipotecas y también le pagaba intereses a sus depositantes. Bien. La tasa de rendimiento requerida corresponde a lo que es el costo del dinero. Responde a lo que es el costo del dinero. Ahora bien, los proveedores de dinero esperan recibir más en el futuro del que originalmente suministraron a los usuarios. Si no, no tendría un incentivo el poder prestar dinero. Si van a poder prestar 1,000 y al cabo del tiempo van a recibir 1,000, no tienen ningún incentivo en hacerlo, pues. Pero la idea es que entonces presten 1,000 y reciban 1,100, por decirles un valor, ¿verdad? Entonces ahí están recibiendo más dinero del que dieron. O sea, que esperan una tasa de rendimiento requerida positivo sobre su inversión. Esa tasa de rendimiento positiva se llama tasa de rendimiento requerido, porque se requiere la perspectiva de recibir más dinero en el futuro para inducir a un inversionista a dar dinero hoy. Y muchas veces, cuando uno está hablando de ciertas negociaciones, las personas que están jugando el rol de proveedor, lo primero que preguntan es el proveedor. El proveedor lo primero que pregunta es, ¿y yo cuánto voy a ganar? Entonces, ¿cuánto va a ganar? Bueno, va a ganar, corresponde a la tasa de rendimiento requerida. ¿Cuánto es? Él sabrá cuánto quiere ganar, ¿verdad? Él sabrá cuánto quiere ganar. Ahora bien, hay que tener en cuenta que una tasa de rendimiento desde el punto de vista de un inversionista es un costo desde la perspectiva de un usuario. ¿Sí?
Para un ahorrador va a ser ganancia. Para un usuario va a ser un costo. Y ese costo que el usuario tiene por usar dinero ajeno se llama tasa de interés. Ahora, para las acciones se llama costo de capital. Y este consiste en los dividendos y las ganancias de capital que esperan los accionistas. Entonces, fíjense, jóvenes, que la tasa de rendimiento requerida también se le llama costo del dinero o precio del dinero. También se le llama de esa manera. ¿Qué factores son los que afectan la tasa de rendimiento requerida o el costo del dinero? Básicamente, ese costo del dinero va a estar afectado por 4 factores. Las oportunidades de producción, las preferencias de tiempo para el consumo, el riesgo y la inflación. Esos 4 factores afectan la tasa de rendimiento requerida. Con relación a las oportunidades de producción, son actividades que requieren de efectivo hoy, pero que tienen un potencial para generar efectivo en el futuro. Bueno, si no intervienen otros factores, las mejoras en oportunidad de producción incrementarán este límite y crearán más demanda de efectivo, lo que va a conducir a tasa de interés y rendimientos requeridos más altos. Eso es el primer factor fundamental. El segundo factor fundamental, que es la preferencia de tiempo para el consumo. Los proveedores en este momento pueden utilizar sus fondos actuales para consumo o para ahorro. Cuando ahorran, deciden no consumir ahora, esperando consumir más en el futuro. Si los proveedores tienen hoy una marca de preferencia por el consumo, se requieren tasas de intereses altos para motivarlos a modificar el consumo actual por el consumo futuro. Deben tener tasas de intereses altos para que se conviertan en ahorradores en lugar de convertirse en consumistas. Bien. La preferencia de tiempo para el consumo tiene un efecto importante en el costo del dinero. Hay que tomar en consideración que la preferencia de tiempo para el consumo varía entre diferentes personas, grupos de edades y culturas. Si hablamos de países grandes, ¿sí?, las personas en Japón
tienen más preferencia de tiempo menor para el consumo que en Estados Unidos. Eso explica por qué las familias japonesas tienden a ahorrar más que en los Estados Unidos. Y fíjense ustedes que ahorran más y sin embargo las tasas de interés son más bajas en Japón. Pero claro, su cultura es completamente distinta a la cultura occidental. Tenemos también el tercer factor fundamental y es el riesgo. Ahora, hemos hablado que los flujos de efectivo futuros son inciertos porque pueden ser mucho menores de lo que se esperaba. Fíjense, jóvenes, que los proveedores exigen un mayor rendimiento esperado para motivarlos a asumir el riesgo adicional. Ahora, el usuario puede proyectar, puede planificar sus flujos de efectivo, pero nunca va a tener una certeza del 100% de que eso se va a dar de esa manera. Por eso es un riesgo, es un acaso que puede ocurrir, ¿verdad? Y el cuarto factor fundamental es la inflación esperada. Fíjense que la inflación también lleva a tasas de intereses y rendimientos requeridos más altos. Fíjense ustedes. Si una persona gana en un año un 10% sobre su inversión, está recibiendo más de lo que dio en su oportunidad, porque está ganando el 10% sobre la inversión. Pero, ¿qué sucede si durante ese año la inflación provocó que los precios aumentaran el 20%? Esto hubiera significado que no se puede consumir tanto al final del año como cuando invirtió originalmente su dinero. ¿Por qué? Porque ya no va a tener todo ese dinero. Porque si la persona hubiera sabido que durante ese año en mención la inflación era del 20%, entonces su tasa de rendimiento requerido hubiera sido más alta para no ganar solo el 10%. Pero esas son situaciones que no se saben a ciencia cierta cómo es lo que va a suceder. Nuestro libro menciona la política de la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos. En nuestro banco, en nuestro caso, es el Banco Central. Permítanme un momentito, jóvenes, por favor.
Gracias, joven, discúlpeme. Pues bien, les decía que nuestro libro habla sobre Reserva Federal, pero en nuestro caso es el Banco de Guatemala quien va a crear esa política sobre lo que es la economía y que afecta la tasa de rendimiento requerida. Bien. La segunda condición o política es el déficit o superávit del presupuesto nacional. Recordemos que aquí en Guatemala normalmente el presupuesto siempre es deficitario. Aquí no hay un presupuesto que ha sido que tenga superávit desde hace no sé cuántos años. Siempre tiene déficit. Bueno. Otro aspecto es el nivel de actividad económica que tenga el país. Y la cuarta condición son los factores internacionales. Son algunas situaciones que afectan lo que es la tasa de rendimiento requerida. Fíjense que si la banca central quiere estimular la economía, lo que va a hacer es a utilizar operaciones de mercado abierto para comprar los bonos del gobierno que tienen los bancos. El gobierno de Guatemala constantemente está vendiendo bonos. Muchas veces es para financiar su presupuesto. ¿Sí? Y esos se van a negociar por medio del Banco Guatemala. Y lo hacen con otros bancos o con personas individuales que tengan dinero para poder invertir. Pero si se quisiera estimular la economía, entonces lo que el Banco de Guatemala tendría que hacer es recomprar esos bonos, ¿verdad? Recomprar esos bonos, porque sucede algo. Si el Banco de Guatemala recompra los bonos, las personas o bancos que los vendan van a tener más dinero en efectivo, lo que incrementa para los bancos su oferta de bonos prestables y para las personas incrementa su disponibilidad de efectivo. Y esto ocurre como puede suceder con cualquier situación que esté a la venta. Un incremento en la demanda hace aumentar los precios y lógicamente va a disminuir las tasas de interés. Pero una disminución de la demanda lo que hace es que baja los precios y se incrementan las tasas de interés. El resultado neto es una reducción de las tasas de interés y eso va a estimular a la economía porque va a ser menos costoso para las empresas solicitar préstamos nuevos para iniciar proyectos, o bien sea para las personas también va a ser más fácil el solicitar algún tipo de préstamos para lo que se requiera.
Hayamos dicho que la segunda condición es el déficit o superávit del presupuesto nacional. Bien, si el gobierno gasta más de lo que obtiene por los ingresos fiscales, definitivamente va a tener un déficit. Y el problema es que ese déficit se cubre, bien sea con préstamos o imprimiendo dinero. ¿Sí? Fíjense que el gobierno va a pedir préstamos con la impresión de nuevos bonos del Tesoro guatemalteco, bonos del Banco de Guatemala. Si no intervienen otros factores, esto va a crear una mayor oferta de estos bonos y va a conducir a precios más bajos de los mismos y tasas de intereses más altas. Ahora, las acciones del gobierno que incrementan la oferta del dinero, incrementan también las expectativas de inflaciones futuras. Y esto lo que hace es aumentar la tasa de interés. Ahora, cuanto mayor sea el déficit del presupuesto nacional, si todo lo demás se mantiene constante, mayor será el nivel de tasas de interés. Eso son factores que van a influir en lo que corresponde a la tasa de rendimiento requerida. La tercera condición corresponde al nivel de actividad económica. Hay que observar que las tasas de interés e inflación son o pueden ser muy bajas en relación a cierto periodo o muy altas también. Sin embargo, nunca se debe suponer que en el futuro será siempre como fue en el pasado reciente. ¿Sí? Eso es, en primer lugar. En segundo lugar, hay que tomar en consideración que las tasas de interés y la inflación aumentan por lo general antes de una recesión y disminuyen después. Y para observarse este patrón, hay varias razones. La demanda de los consumidores disminuye durante una recesión. Esta disminución de la demanda evita que las empresas incrementen los precios. Y esto, a su vez, va a representar una reducción de la inflación de los precios. Otro aspecto es que las empresas también van a reducir las contrataciones de personal, lo que reduce la inflación salarial. Porque menos ingreso disponible hace que los consumidores reduzcan sus compras de todo sentido. Y eso va a disminuir también la demanda de préstamos. Por la misma situación de los intereses y las oportunidades, las empresas reducen las inversiones de nuevas operaciones, lo que también va a reducir su demanda de fondos. El efecto acumulativo es la presión a la baja de la impresión y las tasas
de interés. Y teníamos también que la cuarta condición o cuarta política corresponde a los factores internacionales. Dentro de ellos, lo que más le va a afectar es lo que corresponde a la balanza comercial con el exterior. La balanza de pagos o balanza comercial con el exterior de Guatemala siempre es deficitaria. ¿Qué sucede? Guatemala vende a otros países, pero también compra de otros países. Y en este caso, normalmente las compras son mayores que las ventas, ¿sí? Eso es lo que se llama balanza comercial. Y esa balanza comercial con el exterior describe el nivel de importaciones con relación a lo que son las exportaciones. Si se vende más de lo que se compra, se tiene un superávit. Pero por el contrario, si se compra más de lo que se vende, se tiene un déficit de comercio exterior. Ahora, cuando ocurren esos déficits, deben de financiarse. Porque ese déficit está generado por las compras que se están importando. Y esas compras hay que pagarlas con moneda extranjera. Moneda extranjera. Y esa moneda extranjera, si no se tiene, hay que tomarla de algún lado. ¿Verdad? Sí. Los factores internacionales de riesgo pueden incrementar el costo del dinero que se invierte en el extranjero. Fíjense que estos incluyen cambios internacionales en tasas de impuestos, regulaciones de leyes de conversión de moneda y tipos de cambio. Las inversiones extranjeras también incluyen el riesgo de que el gobierno anfitrión expropie la propiedad privada. Y eso puede darse en determinado momento, en el que el país donde se tiene la inversión expropie esa propiedad, expropie esa inversión y se pierda ese dinero. Bien, jóvenes. Estamos en las 7 ya, compañeros. Es hora de entrar, de hacer cambio de salón. Es que vamos a dejar nuestra clase de hoy por acá, jóvenes. Vamos a dejar por aquí y la vamos a continuar con el tema el próximo lunes. Que tengan buena noche y un buen fin de semana, jóvenes. Feliz fin de semana, licenciado. Nos vemos. Feliz noche, licenciado. Muy buena noche. Que descanse. Gracias a Dios, terminé. A ustedes que descansen. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Lee. Buena noche, que descansen.